Ay, se me fue. Perdonen. Listo. Quedamos en la fiesta, ¿no? Estaba la fiesta armada y ya música, baile y ternero cebado en el fuego. Ujú. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El versículo 32, ya que les gusta a algunos el griego, era necesario, edei, es un término que Lucas usa muchas veces. Era necesario hacer fiesta, no se me ocurrió hacer fiesta, tuve ganas de hacer fiesta, no, era necesario. Saqueo, baja pronto. Edei, porque tengo que ir a tu casa, no porque tengo ganas, porque me apetece, porque me gustaría conocer tu casa. Tengo que ir a tu casa. Capítulo 24 de Lucas. Era necesario que el Mesías padeciera. Edei. Este edei significa que no se puede no hacer. Hay que hacerlo. Es obligatorio. No podía dejarse pasar la fiesta. La fiesta era necesaria. Como lo dice muy bien ahí Pagola, en lo que leyó Katy, para que el pueblo se enterara, para que todos participaran de la alegría de este padre. Y el hijo mayor, que estaba trabajando en el campo, no era un vaguito, no era un loquito, no era un gastador de fortuna, sino que era alguien que continuaba cuidando los bienes que el padre le había dado. Cuando vuelve y escucha la música y las danzas, llama a un criado, no, y le preguntó qué era aquello, qué está pasando acá. El criado, el sirviente, le dijo, tu hermano ha vuelto y tu padre ha hecho matar el becerro gordo. Tu hermano, tu padre. Lo ubica en la relación que tiene con estos dos personajes de la parábola. Entonces el hijo se enojó y no quería entrar a la casa. Aquel hijo menor no quiso permanecer en la casa y se fue a un país extranjero. Este hijo mayor, el correcto, el cumplidor, el observante, no quiere entrar a la casa porque están haciendo una fiesta de la que él no se siente parte. Salió, por tanto, su padre, como él no quería entrar, y alguien le avisó al padre que este hijo estaba afuera, el padre salió
y le rogaba que entrase. Al otro hijo, el padre salió corriendo a recibirlo. Para este hijo, el padre vuelve a salir y le ruega. Se postró delante de él, de rodillas, le pedía que entrara, por favor. Si lo que hizo con el hijo menor puede ser escandaloso para una cultura patriarcal, que el padre salga corriendo a recibirlo en vez de quedarse sentado en el sillón esperando que llegue, esto que hace ahora es mucho más escandaloso. Le ruega, le suplica, como si fuera su amo, su dueño, su padre. Hay una inversión de roles. Él debería suplicarle al padre. El padre le suplica a él. Él, respondiendo, dijo al padre: tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me diste un cabrito para disfrutar, para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino ese hijo tuyo, al padre no lo llama padre, el que habla acá, dijo al padre, es el narrador. Él no dice, padre, tantos años te sirvo, no, él no le dice padre. Y de su hermano, no dice que sea su hermano, ese hijo tuyo. Cuando mis hijas eran chicas y yo volvía a casa, después de algún viaje o algún trabajo, y mi esposa me decía, tu hija, digo, bueno, ¿qué habrá hecho? Porque si no, siempre son hijas de ella. Que me diga tu hija significa que había algún problema que resolver. Tu hijo, acuérdense capítulo 3 del Génesis, la mujer que me diste por compañera, ¿cómo? ¿No era carne de tu carne y hueso de tus huesos? Ahora es la mujer que yo te di. Siempre el problema lo tiene otro, no yo. Por eso a mí no me gusta mucho el acto penitencial que comúnmente decimos en la misa: yo confieso ante Dios Todopoderoso, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. No me gusta mucho, más me gustan otros. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Me gusta más. Pero confieso que por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, me gusta en el fondo porque no decimos por tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa, golpeándole al que está al lado, al padre, a la madre, a la maestra que tuve en segundo grado, al cura aquel cuando era chico y me pegó un cachetón. No le estoy echando la culpa a otro, sino que yo me estoy haciendo cargo. Y este dice, vino ese hijo tuyo y le hiciste una fiesta, cuando a mí nunca me diste un cabrito. Entonces el padre le contestó, hijo, el padre sí lo trata como hijo, así como al otro lo vistió, le dio el anillo, el calzado, y de esa forma mostró que era su padre, a este lo llama hijo. Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas en realidad son tuyas, porque se acuerdan que al principio del relato dice que el padre dividió los bienes. Él se quedó sin nada, una parte al hijo menor y otra parte seguramente más, porque al hijo mayor en esa cultura le corresponde el doble que a los demás hijos. Entonces, no tengo nada. En realidad el becerro este que matamos también era tuyo. Y yo te lo quité porque jamás se me hubiera ocurrido que vos no querías hacer una fiesta si volvió tu hermano. Era necesario
Edey, era necesario hacer fiesta y alegrarse, porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y fue hallado. ¿Cómo sigue la parábola? No sabemos. El relator se queda acá. Esta es la escena final. El padre, de pie o de rodillas, delante de su hijo mayor, que sigue enojado. Le ha tenido el padre que explicar por qué hizo la fiesta y está esperando la reacción del hijo. ¿Cuál será? Alguien a lo mejor podría continuar el relato y pensar que el hijo se dio media vuelta y se fue, enojado, al campo o a la casa de un amigo o de una novia. O alguien podría pensar que, bueno, recapacitó, así como el hijo menor volvió en sí, pensó, los jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, este puede volver en sí y pensar, realmente mi padre tiene razón, es un buen padre, ojalá yo cuando sea padre sea como él y entrar a la fiesta. Pero el relator no nos dice qué pasó, nos deja con la intriga. Cada uno de nosotros tiene que ponerse en algún lugar. La mayoría de las veces, cuando se comenta esta parábola, se nos invita a ponernos en el lugar del hijo menor. Cuando, como muy bien lo dijeron algunos de ustedes ya, la mayoría de nosotros más nos parecemos al hijo mayor. Que queremos que se cumpla la normativa. Como decía ahí la hermana hace un rato, que su hermana quiere que sus hijos sean como ella. Mal hecho. Sus hijos tienen que ser como cada uno es. Figuritas repetidas no sirven para nada. Cada uno tiene que ser único, irrepetible. Uno saca algunas cosas de uno, saca cosas de otro. Mateus nos contaba de su historia con su papá. Yo una vez estaba predicando un retiro y una señora se acercó en un momento libre para hablar conmigo y con muchas lágrimas, con mucho dolor, me contó que su papá siempre había sido un terrible violento, un hombre golpeador, que la había castigado siempre desde muy pequeñita. Y ella lloraba y me contaba cómo la castigaba, qué tipo de castigos le daba, y lloraba y lloraba. Yo la dejé hablar, la dejé hablar. Cuando terminó de hablar, simplemente le dije, pobre tu papá. Y ella, en otro retiro que tuvimos, dio testimonio. Yo ya me había olvidado de lo que me había contado y de lo que le había dicho. Y dio testimonio y dijo, cuando Gerardo me dijo, pobre tu papá, salí yo del lugar de víctima y lo puse a mi papá como una víctima. ¿Quién sabe qué experiencias traumáticas habrá tenido de niño que lo llevaron a comportarse así? Y cuando dejé de ponerme yo en el lugar de víctima y lo puse a mi papá, sentí alivio. Claro. Claro. Tengo un hermano mío que lamentablemente tiene una muy mala relación con mis padres. Cuando murió mi madre no vino
ni vino tampoco al entierro. Y él dice que sus padres, mis padres, nunca le festejaron el cumpleaños. Y yo le digo, ¿cómo que nunca te festejaron el cumpleaños? Yo soy tu hermano mayor. Siempre nos festejaban los cumpleaños. No como vos le festejás los cumpleaños a tus hijas o a tus nietos, que alquilan un salón, que ponen luces, música y esto y lo otro. No se acostumbraba en ese momento. La fiesta de cumpleaños era algo familiar. Pero ¿cómo que no te festejaron el cumpleaños? Y él insiste en que no se lo festejaron. Sigue con eso. Sigue sufriendo. Bueno, vaya a saber. A lo mejor él disfruta ese sufrimiento. Y su hermano mayor, aunque es psicólogo, no lo puede ayudar. Y lo sufre. Claro, ¿cómo no lo voy a sufrir? Pero bueno, hay muchas situaciones vitales que son tristes. Siempre me gusta poner este ejemplo, que es un ejemplo tonto. Si yo voy caminando y sin querer la piso a María Fernanda, y a María Fernanda le va a doler que yo le pise el pie. Si ella piensa que yo se lo hice a propósito, si ella piensa que yo se lo hice para humillarla, para hacerla sentir mal delante de los demás, no solo le va a doler el pie, va a sufrir. Pero eso, ¿quién lo hizo? Ella, no yo. Cuentan que dos monjes salieron en un momento de un monasterio muy austero, donde todos los monjes tenían un comportamiento ejemplar. Iban a ver a un enfermo a un poblado lejano. Para eso tenían que atravesar un río. Atravesaron el río, vieron al enfermo, estuvieron con él, lo consolaron, rezaron, y a la tarde volvían al monasterio. Tenían que cruzar de nuevo el río. En la orilla del río había una mujer que no se animaba a cruzar el río. Tenía que cruzarlo, pero no se animaba. Uno de los monjes le pidió permiso, la puso sobre sus hombros y la cruzó a la otra orilla. Y siguieron caminando hasta el monasterio. El monje, que no había tocado a la mujer y posiblemente ni siquiera la había mirado, empezó a reprochar al otro monje. Lo que hiciste está muy mal. Avergonzaste a nuestro monasterio. Todo el mundo va a comentar que un monje tocó a una mujer y la puso sobre sus hombros. Sos la deshonra de nuestro convento. Cuando se lo cuente al superior y a los hermanos. Y así siguió retándolo y reprochándolo hasta que entraron al monasterio. El otro hermano estaba en silencio. Cuando llegaron al monasterio, el hermano que había cruzado a la mujer le dijo al otro: yo tomé a la mujer en la orilla del río y la deposité en la otra orilla. Vos o tú la trajiste hasta el monasterio. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos pasan situaciones dolorosas? No arrastremos esas situaciones hasta hoy. Dejémosla por lo menos en el ayer. Seamos comprensivos. El arte de perdonar empieza por la comprensión. Este hijo mayor no comprendió a su hermano. Esto se podría disculpar. La Biblia está llena de casos de peleas entre hermanos. Caín y Abel.
capítulo 4 del Génesis. Jacob y Esaú, Lía y Raquel, Ismael e Isaac, Marta y María. Muchas peleas entre hermanos. Pero el problema más grande es que este hijo mayor no comprendió a su padre. Cuando a veces me han invitado sacerdotes a que les predique retiros espirituales, suelo decirles esto: ustedes tienen un gran problema. No han criado hijos. Y entonces a veces no entienden los procesos de la gente. Quieren que la gente cambie de un día para otro. Esto no se puede. Al hijo mayor le costó vaya a saber cuánto tiempo volver a la casa del padre. Acá en la parábola parece que fue de inmediato, pero seguramente no fue de inmediato. Hubo un proceso. Primero hubo un proceso en bajada, irse lejos y bajar hasta el fondo. Después, entrar en sí mismo, levantarse, ponerse en pie y emprender el camino de vuelta. El hijo mayor estaba en la casa, nunca se había ido, pero tal vez tampoco nunca había llegado a la casa. No tenía ciertamente los mismos sentimientos que el padre. Bueno, yo los invito a que después, en su reflexión personal, vayan ocupando distintos lugares. Ocupen el lugar del hijo menor, vean qué tienen de hijo menor, ocupen el lugar del hijo mayor, veamos cuánto tenemos del hijo mayor, y ocupemos también el lugar del padre, y ver si somos capaces de comportarnos como el padre, de festejar la acción de la gracia de Dios en nuestros hermanos y en nosotros mismos. No hace mucho vino a verme una persona y me contó que había hecho algo bastante serio, bastante grave. Y yo le dije: ¡qué suerte! ¿Cómo me decís qué suerte? Sí, porque nunca vas a poder cometer un pecado de orgullo. Y al revés, alguna vez he conocido a personas demasiado perfectitas y le dije: ojalá Dios te permita cometer un grave error para dejar de ser orgulloso. ¿Cómo era orgulloso el hijo mayor? Siempre te he servido, nunca te desobedecí. En cambio, ese hijo tuyo, que se gastó el dinero en prostitutas, si ustedes después leen tranquilos la parábola, van a ver que dice al principio que el hijo menor se gastó todo el dinero de forma licenciosa, pero no se habla de prostitutas. En cambio, este metió a las prostitutas. Este trajo a la mujer hasta acá. Y eso me pasa muchas veces cuando escucho a algunas personas obsesionadas por ciertos temas de la moral, de las costumbres. Pero este ya va por la tercera esposa. ¿Y te parece que eso no lo hará sufrir? ¿Te parece que eso lo hace porque le gusta? No creo que sea así. Ser comprensivos con los demás, ser comprensivos con nosotros mismos.
y hacer fiesta cada día. Porque si estamos vivos, significa que el Señor todavía confía en nosotros y nos sigue regalando vida. Dice la Biblia, más vale perro vivo que león muerto. Más vale pecador vivo que un santo muerto. Porque el santo muerto está muerto. El pecador vivo puede convertirse y llegar a ser más santo que el que está muerto. Dios no quiere la muerte del pecador, dice la Escritura, sino que cambie de conducta y viva. Démosle gracias a Dios por estar vivos, démosle gracias a Dios por esta oportunidad de hacer juntos este retiro y entremos en la fiesta. No nos quedemos afuera. Sería una lástima que Dios se gastara tanto en armar esta fiesta de la vida y nosotros quedarnos afuera con cara de limón exprimido. Festejemos la gracia que Dios da. Dios quiere que todos los seres humanos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A veces, alguno de nosotros se salvará cumpliendo los mandamientos, haciendo lo que creemos que es la voluntad de Dios. Otro va por otro camino, pero si la voluntad de Dios es que todos se salven, ¿podemos pensar que ese se va a perder? Dios es salvador de todos los seres humanos, especialmente de los que creen. ¿Por qué especialmente de los que creen? Porque los que creemos que Dios es nuestro Salvador, ya estamos en la fiesta. Desde ahora. El otro, que todavía no tiene esa experiencia de fe, entrará en la fiesta una vez que lo entierren. Ahí descubrirá que Dios era Salvador. Nosotros ya lo experimentamos ahora. Somos unos privilegiados. Somos unos privilegiados. Disfrutemos entonces de esto que Dios nos da. Quedo a disposición de ustedes para las reacciones. Gracias, Gerardo. No sé si me permiten, yo sigo con para darles motivación, no a que compren, a que lean, ¿eh? Y si lo compran, compren realmente en librerías y no se lo bajen de la nube que se merece el padre Antonio Pagola recibir también algo de todo lo que nos está dando, ¿no? Miren, les voy a leer solo parrafitos, porque es tan hermoso. El padre le habla con ternura especial, está refiriéndose al hijo mayor. Desde su corazón de padre, él lo ve todo de manera diferente. El hijo ha llegado de lejos, no es un depravado, sino un hijo muerto que ha vuelto a la vida. Aquel hijo que no quiere entrar en la fiesta no es un esclavo, sino un hijo querido que puede disfrutar junto a su padre compartiendo todo con él. Su único deseo de padre es ver de nuevo a sus hijos sentados a la misma mesa, compartiendo fraternalmente un banquete festivo. Jesús interrumpe aquí su relato sin explicación alguna. ¿Qué sintieron los padres que habían cerrado para siempre las puertas a sus hijos escapados de casa para vivir su propia aventura? ¿Qué sintieron aquellos vecinos que tanto despreciaban a quienes habían abandonado el pueblo para irse a otras ciudades? ¿Qué experimentaron los que llevaban años lejos de Dios al margen de la alianza, sin preocuparse de cumplir la ley ni de peregrinar al templo? ¿En qué pensaron los que vivían dentro de la alianza y despreciaban a los pecadores, recaudadores y prostitutas? Todos han empezado por juzgar rápidamente la insensatez de aquel padre que por su falta de autoridad para imponerse a sus hijos, pero al conocer su compasión increíble, al verlo perdonar y proteger maternalmente a su hijo perdido y salir humildemente al encuentro del hijo mayor,
buscando apasionadamente la reconciliación de todos en una fiesta, quedan probablemente desconcertados y conmovidos, igual que estamos nosotros ahora acá, ¿verdad? ¿Será esta la mejor metáfora de Dios? Un padre acogiendo con los brazos abiertos a los que andan perdidos fuera de casa y suplicando a cuantos lo contemplan y le escuchan que acojan con compasión a todos. La parábola significa una verdadera revolución. ¿Será esto el reino de Dios? Un padre que mira a sus criaturas con amor increíble y busca conducir la historia humana hacia una fiesta final, donde se celebre la vida, el perdón y la liberación definitiva de todo lo que esclaviza y degrada al ser humano. Jesús habla de un banquete espléndido para todos, habla de música y de danzas, de hombres perdidos que desatan la ternura de su Padre, de hermanos llamados a perdonarse. ¿Será esta la buena noticia de Dios? He leído y he cogido solo algunos parrafitos de Pagola, ¿no? Ustedes tienen sus libros, los que gracias a Dios lo han comprado, lo han adquirido antes, y los que no, pues ya saben. Y más luego, Padre Lauren les va a recomendar, porque yo no me quedé solo con lo que dice Pagola. También leí otro librito que seguro Gerardo también se lo ha leído, de Newman. Ya más luego les va a presentar Padre Lauren. Y me encanta porque este nos hace ponernos en la situación del padre, en la situación del hijo mayor, en la situación del hijo menor, y hace una reflexión extraordinaria. ¿Lo has leído, Gerardo? Claro, el regreso del hijo pródigo. Es Hermoso. hermoso. Bueno, Ahora, antes de dar la palabra, ¿no? Y claro. aprovechando un poco este comentario que Katy nos hace del gran Pagola, realmente exquisito todo lo que escribe Pagola, y un hombre de mucha experiencia vital, ¿no? Debe tener unos 20 años más que yo, así que caminó un poquito más. Eh, Acá me parece que hay algo que tenemos que recordar de lo que dije al principio. Los primeros versículos del capítulo 15. Jesús cuenta la parábola para justificar su modo de actuar con los pecadores. Entonces, yo diría que en el fondo, la figura del Padre de esta parábola no tiene que ver tanto con Dios como con Jesús. Jesús es como el padre de esta parábola. Jesús es como el padre de esta parábola. Él hace eso. Sale a buscar al hijo perdido, publicanos y pecadores, y ruega a los hijos mayores, escribas y fariseos, que entren al reino. Ustedes saben que en los evangelios la palabra metanoia, conversión, el verbo metaneo, convertirse, tiene mucha importancia. En el evangelio, según San Lucas, que estamos leyendo, jamás aparece este término en imperativo. Conviértanse, como dice Mateo, por ejemplo. Y en el capítulo 13 aparece en condicional. Si ustedes no se convierten, si todos no se convierten, se pueden perder. Esto aparece en el capítulo 13, versículo 3 y versículo 5. Comúnmente nuestras traducciones van por el lado de: si ustedes no se convierten, todos igualmente perecerán o morirán. Pero justamente mi tesis de maestría en Sagrada Escritura versó sobre otra posible traducción de este versículo que se repite en el 3 y en el 5. Yo traduzco así: si no se convierten todos, se pueden perder. Porque apoleiste, en voz media,
que sería una especie de reflexivo para nosotros. Apoleiste en voz media puede significar perderse. Si ustedes no se convierten, se pueden perder. Esto está en el capítulo 13 de Lucas. Y en el capítulo 15, ¿qué está? La oveja perdida y encontrada. La moneda perdida y encontrada. El hijo menor perdido y encontrado. Y el hijo mayor, que si no se convierte, se podría perder. Le conviene convertirse. ¿Se entiende la lógica de Lucas? La lógica de Lucas es que nadie quede fuera. Lucas es terrible con los ricos. No solo dice felices los pobres, sino que también dice ay de ustedes los ricos. La primer bienaventuranza en Mateo es felices los pobres de espíritu. En Lucas es felices los pobres, nada de espíritu. Pobre. Los ricos quedan afuera. Sin embargo, ¿qué es lo último que hace Jesús antes de entrar en su pasión? Va a la casa de Zaqueo, que era un hombre muy rico. No rico, muy rico. ¿Y cómo le dice a Zaqueo que tiene que ir a su casa? Edei, es necesario que vaya a tu casa. Por eso, nosotros, los que estamos acá, que tenemos riqueza, no solamente riqueza de dinero, a lo mejor esto es lo que menos tenemos, pero tenemos otras riquezas. La riqueza de la fe, la riqueza de la práctica religiosa, la riqueza de las buenas obras. No nos confundamos, que no es esto lo que nos salva. Lo que nos salva es la gracia de Dios. Él nos salva. Dejémonos salvar. Dejémonos salvar. Entremos a la fiesta. Gracias, Gerardo, como siempre, tan motivador y que nos ayuda a reflexionar de manera más profunda. Vamos a escucharle a Ireri. Por favor, abre tu micrófono, Ireri. Te escuchamos, Ireri. Buenas tardes a todos. Quiero felicitar al profesor. Me encantó el cierre de la segunda enseñanza, me fascinó. En nuestra teología, dejar de tener presente la idea de infierno como posibilidad. Por eso el catecismo de la Iglesia Católica dice muy bien que el infierno es el estado de autoexclusión del amor de Dios. Si no existiera en nuestra teología el infierno como posibilidad, se nos cae la teoría de la libertad. Estaríamos condenados a la salvación. Por eso está la presentación del infierno como posibilidad. Nunca la Iglesia enseñó que haya nadie en el infierno. Ahora, hay gente que le encanta hablar del infierno, del demonio. Bueno, se ve que piensan que van a vivir muchos años. Yo no gastaría mi precioso tiempo, no creo que me quede mucho tiempo de vida. Ayer falleció un profesor mío, 20 años más que yo, así que bueno, con suerte 20 años a lo mejor puedo llegar también a vivir. No voy a gastar un segundo de mi vida hablando de la condenación y del demonio. Espero gastar todo mi tiempo hablando de Dios y de su misericordia. Con respecto a lo segundo, si tengo algo escrito, bueno, nunca fui muy amigo de escribir. ¿Por qué? Porque como yo cambio mi forma de pensar, entonces lo que queda escrito, y alguien va a decir, ah, Gerardo dijo tal cosa. Sí, pero lo dije hace 20 años, cuando todavía no había escuchado a Ireri. Ahora que le escuché a Ireri, pienso distinto. Quedó escrito. Soy medio cobarde en ese sentido. Sí tengo escritos
varios artículos por ahí, escribí muchas novenas, libros de oraciones, libros para niños con historias bíblicas. Eso sí hice mucho, porque me parece que es bueno acompañar la piedad popular, animarla bíblicamente, para que no hagan esas oraciones largas, latosas y que no tienen nada de Biblia. Por ejemplo, hace unos años escribí un librito, Las 12 promesas del Sagrado Corazón de Jesús. Tomé las 12 promesas que dice Santa Margarita María de Alacoque y le di un formato bíblico. Las animé bíblicamente y las adapté a nuestro tiempo. Ese tipo de cosas hago yo. Si se meten en YouTube con mi nombre, van a ver que ahí todas las semanas publico un videíto con alguna pequeña reflexión del Evangelio, no explicando todo el Evangelio del domingo, alguna idea, alguna cosa. Y comúnmente desde una óptica no habitual. Para decir lo que se dijo siempre ya están otros. Entonces yo siempre digo alguna cosa media rara. En una reunión una vez, un obispo dijo, no sé qué habré dicho yo antes, y el obispo reaccionó diciendo, Gerardo es bueno, pero tiene ideas raras. Y una monjita que estaba al lado mío me susurró al oído, qué suerte que no dijo que eras raro con ideas buenas. Así que bueno, yo siempre tengo alguna idea media rara, me paro en un ángulo distinto. No sé, por ejemplo, cuando leo la parábola del samaritano, no me centro en el samaritano, me centro en el herido, tirado al borde del camino. O pienso en los desgraciados que lo golpearon y lo dejaron medio muerto. ¿Por qué habrán hecho eso? O cuando leo la parábola del sembrador, no me quedo en el 100 por 1. Pienso en esas semillas que aparentemente se perdieron, pero no se perdieron, porque el pajarito que las picoteó y se las comió, dijo, qué bueno que es Dios conmigo, hoy me dio un buen almuerzo. Y aquel que pasó por entre las piedras y vio un poquito de verde, dijo, ¡ay, qué lindo este verde en el medio de tanta aridez! Y aquellas semillas que cayeron entre los abrojos y no lograron germinar, sirvieron para abonar la tierra. Entonces las semillas que vinieron después se encontrarán una tierra más gorda, más fértil. No, nada está perdido. Siempre encontremos el lado positivo a todo. Siempre el lado positivo a todo. Bueno, gracias, Ireri. Gracias, Gerardo. De verdad, una riqueza profunda. Hay que verle el lado positivo a todo. Nadie es 100% malo ni nadie es 100% bueno. No hay ni blancos ni negros. Hay grises, ¿verdad, Gerardo? Y eso nos ha ayudado mucho, Gerardo. Anita Lucía, por favor, tu pregunta. Sí, Katica, bueno, mi pregunta viene a o sea, me perdí de pronto un poquito y estoy como un poco confundida entre el hijo menor y el hijo mayor. O sea, el hijo menor, no sé si fue que le entendí al profesor o no capté bien la idea porque en ese momento me llamaron. El hijo menor vuelve al padre, pero no vuelve arrepentido. Entonces, de pronto él había preparado ese discurso, yo sé que diciéndole estas palabras, a veces uno de hijo, lo digo por mi experiencia de mamá, y que uno conoce a sus hijos, uno sabe cuando ellos quieren pedirle algo, ese día lavan la loza, ese día hacen, de pronto ese hijo menor le pasó eso. Yo sé que si yo voy y le digo a mi papá, perdóname, voy sumiso, él lo hace, pero él lo hace es por conseguir alimento, porque estaba muriendo de hambre. Bueno, esa actitud ahí me quedó como un poco confundida, o sea, no hubo arrepentimiento en él. Y la otra parte es, creo que yo he vivido un poco, aunque soy la menor en mi familia, pero he vivido como un poco esa parte del hijo mayor. ¿En qué sentido? Cuando yo tenía 13 años, mi mami muere de un infarto cardíaco. Era muy niña, era muy joven, y yo me rebelo contra Dios y reniego de Dios y le echo la culpa a Dios de la muerte de mi mamá, ¿sí? Porque en ese momento yo pensaba, me la quitó, se la llevó,
o sea, era mía, ¿sí? Mi familia, pues hace muchos años, ya soy una persona de 60 años y pues esto ya sé que no es así, sino que quiero contar lo siguiente y quiero que de pronto el profesor o usted, Katica, me hagan el favor. Hablando una vez con un sacerdote, él me decía, tiene que orar mucho y en esa oración él me dio inclusive una oración de perdón, que eso también, ahora gracias a Dios me da la posibilidad de decir, tiene que perdonar a Dios. Pero yo, ¿cómo voy a perdonar a Dios? Yo me pregunto, si la que embarré fui yo, de pronto echándole la culpa de que mi mamá hubiera muerto. Entonces, él me regaló una oración que por aquí ahora la busqué y la encontré. Dice, Señor, yo te perdono por todas las veces que pensé que tú enviabas la muerte a mi familia y la gente decía que era la voluntad de Dios. Entonces, esto de que yo tengo que perdonar a Dios, o sea, ahí eso me dice, yo también te perdono por las dificultades, problemas económicos, castigos que ya pensaba que tú los enviaba a mí y a mis familiares. Entonces, ¿es posible esto que yo, antes Dios tenga que perdonarme a mí cuando siempre, o sea, eso, pues cuando yo leí ahora sí, yo como que quedé, no, pero ¿cómo así? Si yo fui la que digamos la embarré, sí, yo fui la que, sí, entonces eso es lo que quiero que me explique porque no sé, estoy ahí confundida. Gracias, Catita. Me imagino que los que han criado hijos y nietos se matarán de risa cuando ven a esos hijos, esos nietos chiquititos que por ahí juegan a ser el papá, la mamá, se disfrazan. Me acuerdo una vuelta una hija mía que lo único que tenía puesto era una bombachita porque hacía un calor terrible y quiso jugar al papá y se puso una corbata mía y unos zapatos. Y entonces se presentó en el comedor en bombachita, pero con la corbata y los zapatos grandes míos. Uy, cómo me he reído yo de esa hija. Cómo me he reído de verla así, queriendo imitarme a mí. Así debe reírse Dios a las carcajadas con todas nuestras estupideces, con todas nuestras tonteras, con todos nuestros reclamos, con todas nuestras miopías. No nos hagamos problema. Dios no está esperando que le pidamos perdón. Dios lo que está esperando es que nos perdonemos, que nos aceptemos con nuestras limitaciones. Ahí tienen la tapa del libro de Nowen, tan bonito, con ese cuadro de Rembrandt que está en el Museo de San Petersburgo o de Leningrado, no me acuerdo bien, pero en Rusia. Y Nowen, entre las cosas lindas que cuenta ahí en ese libro, si ustedes se fijan en las manos del padre que está abrazando al hijo, hay una mano más grandota y otra mano más chiquita. Y él habla de la mano materna y la mano paterna de Dios. ¿Cuántas veces nosotros en nuestras oraciones queremos enseñarle a Dios lo que Él tiene que hacer? San Agustín decía, a Dios podemos hablarle con cualquier palabra, siempre y cuando digamos lo mismo que el Padre Nuestro. Las palabras pueden cambiar, pero tiene que ser lo mismo que el Padre Nuestro. Por eso yo no le puedo pedir a Dios abundancia de bienes, porque el Padre Nuestro dice el pan nuestro de cada día. Yo no le puedo pedir a Dios que no me perdone. Si ahí digo perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos. Entonces digo, no nos hagamos tanta mala sangre. Entendámonos, somos niños que jugamos. La verdad que yo más de una vez me digo, tendría que dejar de hablar de Dios. ¿Con qué descaro, con qué sinvergüenzada hablamos de Dios a quien no conocemos? Pero ¿qué haríamos si no habláramos
los que somos creyentes. Pero ciertamente todo lo que digamos de él tiene muy poco que ver con él. Él siempre es más. Por eso insisto, el padre de la parábola no es Dios. Dios es mucho más que este padre. Este padre apenas es un reflejo. Más para mí tiene que ver con Jesús. Él se identifica con este padre, que no solo recibe al hijo menor, sino que le suplica al mayor que entre a la fiesta. Los especialistas dicen que esta es una parábola de 2 cumbres. Por eso yo lo dividí, porque tranquilamente la parábola podría terminar en la fiesta, y entonces estaríamos hablando de una parábola de perdón. El padre perdona, comprende al hijo y le hace fiesta. Punto, terminó. Todos contentos. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Pero aparece el hijo mayor. Y entonces la parábola continúa y queda inconclusa. Y entonces, en una parábola de 2 cumbres, la segunda cumbre es la importante. La primer cumbre, la primer parte, es solo una preparación para lo otro. Lo que hizo el hijo menor es la excusa para que el hijo mayor lo llame tu hijo y no mi hermano. Capítulo 4 del Génesis. Después que Caín mata a Abel, Dios baja y dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Le responde Caín. Y Dios no contesta. Y acá nosotros decimos, el que calla otorga. Todos somos guardianes, todos somos custodios, todos somos responsables de nuestros hermanos. Hagámonos cargo. Gracias, Gerardo. Así que también hagámonos cargo de la casa común. Por favor, nos estamos olvidando muchas veces y con pequeñeces, cómo la vamos destrozando. Tú nos ibas hablando y yo voy recordando tantas cosas, tantas conversaciones, etcétera. Gerardo, ¿en qué número de Ribla escribiste tú tu artículo? Estoy buscándolo y me despisté. En el penúltimo, me parece, ¿eh? Listo, les voy a compartir pantalla para que vean. Así que tenemos también artículos de Gerardo que están en el centro bíblico, ya saben, en Ribla. Bajan. Si es el penúltimo, ¿será comunidades alternativas? Sí, sí. Ok. Y miren, ahí tenemos artículos de Gerardo. Gerardo García, un relato evangélico constructor de comunidades alternativas, una interpretación de Lucas capítulo 10, versículos del 38 al 42, la página 86. Así que ahí lo tienen. Vamos a darle una ojeadita a ver si me sale inmediatamente y voy con sus preguntas, ¿no? Gerardo García, miren, ahí está. Tiene la introducción y todo el análisis de un artículo que a nosotros nos va a servir de mucho. Gracias, Gerardo. Y miren, esto es completamente gratuito. Les hemos repetido muchas veces. Vayan al centro bíblico, a la página que ahí tienen muchos recursos y de las personas que han pasado por aquí compartiéndonos su riqueza, su alegría, están ahí también sus escritos, ¿no? Vamos con preguntas. Wow, no hay preguntas, no sé qué les ha pasado. Todos se quedaron extraordinariamente. ¿Dónde estoy? ¿Cómo me ubico en esta parábola? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a preguntar? Me han trastocado, me cambiaron todo. En verdad, Gerardo es un hombre bueno con ideas raras. Pero unas ideas extraordinarias y que nos mueven y nos hacen salir de nuestra zona de confort. Nos dejó calladitos, pensando y procesando en el interior. Muy bien, María Fernanda. Vamos con María Obando, por favor. ¿Tu pregunta? Buenos días.
Contento que les voy a compartir la Saqueo. Vamos a bailar todos un poco. ¿Dónde está? Aquí. Compartir. Vea. El payasito Saqueo. Fue que nunca más creció, a un árbol grande se subió para ver al Salvador, para ver al Salvador. Pasaba Cristo por allí, lo vio y lo llamó. Saqueo, baja, que en tu casa cenó yo, que en tu casa cenó yo. Saqueo dijo a Jesús, perdóname, Señor, a los pobres voy a devolver todo lo que le robé, todo lo que le robé. Y desde entonces el perdón su vida transformó. Saqueo, un hombre justo fue con la gracia del Señor, con la gracia del Señor. Bueno, Saqueo, un hombre bajo fue que nunca más... Ya, suficiente. Que el Señor esté con ustedes y que Él bendiga los alimentos que vamos a recibir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen provecho Amén. a todos. Y para no olvidarse, traigan escrititas en su cuaderno, preguntitas. Y recuerden, tenemos la ventaja, me había olvidado, aunque sí lo conocía muy bien, Gerardo, además de biblista, guía de comunidades, es también psicólogo, así que tienen razón, pues, pero cortito, para que él pueda aprovechar, y ya ven que él también es concreto y nos puede orientar. Hasta luego. Gracias para todos los que preguntan.